Prevenidos, 3, 2, 1, grabando. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Cartas a un ex joven editor. Hoy estamos en la edición número 23 y tenemos a un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros hoy día Rafael Ballena Descalzo y vamos a conversar de varios temas. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bueno, Bienvenido. ¿cómo estás, Eduardo? Muy buenos días y agradeciendo tu invitación a estar acá en este espacio, ¿no? Para poder dialogar y conversar. Claro que sí, Rafael. Antes para que nuestros personas que nos siguen se ubiquen, nos encontramos hoy en la edición número 23 de Cartas a un joven editor, todavía emitido por video, ¿no? Nos han pedido video, y bueno, estamos ya en la edición número 23. Estamos muy agradecidos con todas las personas que nos siguen. Y bueno, comentarles que Rafael publicó con nosotros hace poco tiempo un hermoso poemario que se llama 56 Abriles. Y bueno, es un poemario bastante interesante de leer, ¿no? Que tiene muchas cosas muy particulares y especiales. Conjuntamente a ello, hoy con Rafael, si yo tuviera que presentarte, ¿cómo sería? ¿Yo podría decir que tú eres terapeuta? ¿Cómo podría yo decirlo? Bueno, yo soy psicoterapeuta dentro de una escuela llamada terapia sistémica, ¿no? Soy Ujú. psicólogo y psicoterapeuta, ¿no? Y docente universitario también, ¿no? Claro. Ahora, Eh, el enfoque sistémico, ¿en qué consiste? el enfoque sistémico es un enfoque que va hacia ya no solamente al individuo, porque las terapias antes del enfoque sistémico eran más hacia el individuo, por ejemplo, al niño, si no nos enfocamos a los sistemas en los cuales nosotros estamos inmersos. Entonces, mucho del enfoque sistémico se ha llevado hacia la terapia familiar, por ejemplo. Entonces, Mm, ya no es, entre comillas, el paciente ya no es el individuo, sino todo el grupo familiar al cual él pertenece, pero también este enfoque se puede llevar a otros sistemas como es el sistema escolar, ¿no? Cuando trabajamos digamos, alumnos, ¿no? Y hay que trabajar también con el sistema escolar. Y hasta incluso hay, digamos, terapeutas que hacen un trabajo con organizaciones, empresas, dado que las empresas también son sistemas, ¿no? Entonces, claro. todas las herramientas, el marco teórico, digamos, la epistemología sistémica se aplica a, hasta el sistema comunitario también lo podríamos Mm, aplicar, qué ¿no? interesante, ¿no? Y yo había leído hace mucho tiempo dos teorías muy interesantes que quizá podrían tener una pequeña relación con el enfoque sistémico, ¿no? Una de ellas decía, pues, que el individuo nace, crece y se desarrolla teniendo ya de por sí una carga, vamos a decirlo así, una carga genética, en la cual, pues, tiene un comportamiento predeterminado, ¿no? Y el otro pensamiento hablaba acerca de cómo el individuo, en base a la sociedad donde se desarrolla, ¿no? Era influenciado para bien o para mal, ¿no? Entonces, me hace pensar un poco en lo que comentas, ¿no? Cómo de alguna forma el sistema o la sociedad pueden influenciar. ¿Qué piensas? ¿Crees que el individuo nace ya con ciertas características que van a influenciar en su carácter para bien o para mal? ¿O crees que finalmente es la sociedad la que lo transforma? En realidad estás tocando un tema que todavía muchos filósofos y psicólogos se siguen peleando. Mm, Pero en realidad yo creo que las cosas no son ni blanco ni negro, hay matices, ¿no? Me parece que por allí todos venimos con una carga genética, obviamente, pero el ser humano, digamos, es diferente a los animales, ¿no? Los animales van a tener mayor carga de impulsos y mayor carga de, digamos, de aspectos genéticos, ¿no? Nosotros nacemos con un temperamento, por ejemplo, pero obviamente estamos en interacción continua con una sociedad, con una familia, con una escuela, con una comunidad, ¿no? Con un sistema que ahora es global, ¿no? O globalizado, ¿no? Entonces,
Definitivamente, yo creo que es el ser humano es la interacción de esa carga genética, de ese temperamento, ¿no? Con el medio social, ¿no? Sociocultural, ¿no? Y donde pues vamos interiorizando ciertas cosas en base a la interacción que tenemos o la relación que tenemos primero con la familia, ¿no? Qué interesante. Yo escuchaba también hace poco inclusive, escuchaba, ¿no? De alguna forma, estas influencias externas que se van convirtiendo en nuestra mente en ideas, luego se van formando en pensamientos, ¿no? Y estos pensamientos, de alguna forma, a largo plazo, afectan inclusive al cuerpo, ¿no? El pensamiento se va convirtiendo en una acción Sí. propia del personaje y termina por convertirse en algo físico, ¿no? No sé, en una enfermedad o en algo físico finalmente, ¿no? Es muy interesante. Y en este enfoque sistémico, Rafael, que ustedes tienen, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda un individuo en ser consciente de que el sistema puede ser una de las causas que lo afecte? Bueno, en primer lugar, si hablamos del aspecto de un trabajo familiar, ¿no? Y desde la primera sesión, ¿no? Se trata de hacer un reencuadre, ¿no? Una redefinición, porque en la primera sesión muchas veces, ¿qué es lo que hace? Los padres creen que hay que hacer un trabajo solamente, exclusivamente con el adolescente o el niño. Es como decirte, acá te dejo a mi hijo, yo ya no sé qué hacer, ¿no? Esa es la metáfora que decimos, ¿no? Y usted vea, ¿no? Ya que usted es el especialista y vea qué hace con él, ¿no? Como si fuéramos mecánicos, ¿no? Como si fuera una cuestión de ese tipo, ¿no? Porque esa es la idea. Incluso algunos te dicen, ¿no? Y ya, doctor, entonces regresaré después de las sesiones, que termine todo. En realidad, el trabajo, ¿no? Desde la primera sesión es hacer tomar conciencia que esto no es un trabajo con un individuo, sino con todos ellos. Y que no es el trabajo del psicólogo, sino que hacemos un sistema terapéutico donde más actividad. Claro, nosotros vamos a facilitar las cosas, pero el que tiene que hacer más carga de trabajo o de esfuerzo es el entorno familiar. De Si entorno no hay esta familiar. conciencia en la primera sesión o segunda sesión, es bien difícil que podamos eh, persistir, ¿no? Y que esto lleve a un buen resultado, ¿no? Ujú. Y que es un enfoque del engranaje, ¿no? El engranaje general del sistema, de la sociedad o de la familia, ¿no? De la familia. Sí, Rafael, y tú hace poco has formado un centro, ¿está bien decirlo, terapéutico? ¿Es así como se debe decir? Bueno, es un centro de formación, Ah, ok. ¿no? Estamos tratando de formar, ¿no? A otros profesionales dentro de ciertos cursos que ayuden a que puedan estar capacitados para ciertas intervenciones, ¿no? Por ejemplo, mira, el instituto se llama Kiyari Kuyay, ¿no? Porque, bueno, es una palabra del quechua, ¿no? Que tiene que ver con la luna, ¿no? Y, bueno, lo pusimos así. Y hace poco hemos empezado un curso sobre intervención en duelo, ¿no? En Oh, duelo, que es lo que, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Hay una, digamos, predicción de que a nivel mundial, particularmente acá en nuestro país, va a haber muchos duelos complicados, que es un duelo patológico, no normal, dado las circunstancias del COVID-19, como es como un trauma, ¿no? E incluso no hay rituales y la gente no ha podido, muchos, procesar, ¿no? Hay gente que se ha ido en 2, 3 días, ¿no? Se han hecho muchos esfuerzos, muchos correteos de muchas personas, ha invertido casi todo su dinero y su familiar ha fallecido. Entonces, se nos viene, por ejemplo, ya está, ¿no? Pero si hablamos después de la pandemia, lo más probable es que tengamos duelos complicados, ¿no? Entonces estamos formando en este curso, ¿no? Dándole las pautas, con algunas pautas, algunas técnicas a estos psicólogos, ¿no? Para que puedan saber cómo trabajar. interesante. Oye, Rafael, y hablando de duelo, en resumidas cuentas, el duelo, ¿cuántos procesos tiene? O sea, he escuchado que uno es rabia, no, bueno, no sé, empíricamente te lo digo, ¿no? Rabia, ira, resignación, aceptación. Más o menos, ¿cuántas etapas tiene definidamente el duelo? Bueno, hay muchos autores, yo me quedo con uno que es mucho más práctico, son 3 etapas, ¿no? Una que es la entre comillas, negación o evitación, ¿no? Ese es el shock que tenemos todos cuando hay
un familiar que ha fallecido, un familiar, un amigo, ¿no? Claro, Si lo vi hace 2 días, conversé con él, ¿cómo es posible, no? A veces decimos, ¿no? sí. Entonces es una etapa primero de incredulidad, ¿no? No sabemos y de no estar un poco aceptando la realidad. Luego viene ya la etapa de asimilación, de resignación, de aceptación de que ya no está esta persona, pero luego tiene que haber una etapa de acomodación, es decir, Ah, la vida continúa, ¿no? Y tengo que encontrar el legado, ¿no? Que me pueda dejar esta persona, ¿no? Porque nuestros, entre comillas, nuestros muertos están con nosotros, en la herencia no económica, sino en el legado, ¿no? Espiritual, de valores, el ejemplo que nos pueden haber dado. Incluso también de sus propias manías, porque nadie es perfecto, ¿no? Entonces, mm. toda esa herencia nos lo dejan nuestros familiares o amigos que han fallecido. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y como dices tú, muy bien, esta pandemia, al menos en esta parte de la región, específicamente en Perú, bastante fuerte, ¿no? La tasa de mortalidad, ¿no? Está un poco Sí, bajando ahora, ¿no? Que está un poco bajando. sí, Qué interesante que tu centro se proyecte ahora con esta etapa de duelo que nos toca pasar, ¿no? En general, ¿no? Todos en general tenemos personas cercanas, ¿no? Recuerdo mucho a un amigo, que debo estar todavía en la etapa de negación, un amigo con el que lo conocí del año 91 en la universidad he trabajado con él durante muchos años. Claro, lo he dejado de ver hace 2, 3 años, pero igual seguimos comunicándonos, ¿no? Y de repente que pase esto es una cosa muy fuerte, como bien dices tú, no puedo creerlo, no puedo aceptarlo, ¿no? Todavía estoy en esa etapa todavía, ¿no? Y así pasa, ¿no? ¿Qué otros planteamientos tiene tu centro, Rafael? bueno, estamos abriendo un curso de acá una semana sobre terapia de pareja, intervención en Mm, terapia de pareja, ¿no? Tratando de ver los recursos también de forma virtual, porque acuérdate que ahora ya no podemos hacer las cosas de manera presencial, ¿no? Y luego vamos a hacer un curso de intervención en crisis, ¿no? Y sobre todo en situaciones de ansiedad, de ataque de pánico, lo que estamos viendo, ¿no? Depresión, ¿no? ujú. Estamos viendo que se está, digamos, disparando, ¿no? En la población, ¿no? Hay, por ejemplo, tenemos, ¿cómo te puedo decir? Una llamadas telefónicas gratuitas. Tenemos un centro, el Colegio de Psicólogos de Lima, perdón, donde yo pertenezco, ¿no? Estamos haciendo, y nos están llamando un montón de personas, y varios psicólogos están inscritos en estas llamadas, ¿no? Y es bastante a veces desgarrador, ¿no? Lo que escuchamos de las personas, ¿no? Ujú. Y entonces esto se ha disparado la ansiedad, Claro, ¿no? Empieza a tener incluso un disparo de la ansiedad a tal punto de llegar a ataque de pánico, que es el punto umbral, ¿no? Más elevado cuando uno está ansioso, ¿no? Cuando ya sí, uno sí, siente que la muerte está próxima, entre comillas, ¿no? claro, el encierro, ¿no? El encierro, el confinamiento también de alguna forma es así. Oye, Rafael, en el caso anterior, la terapia de parejas, este es un enfoque en el cual está dirigido para personas que van a hacer intervención en terapia de pareja, ¿no? No es que vaya XY a una pareja a seguir la clase, sino que son personas que Ah, eh, van a no, 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 intervenir, ¿no? Claro, claro, no está dirigido a claro, parejas, mejor son dicho, ¿no? psicólogos, ¿no? Exacto, psicólogos, ¿no? Que No, van no, luego. no. O sea, nuestro centro, claro, nuestro centro forma en formar, como valga la redundancia, ¿no? A psicólogos, ¿no? Pero también estamos poco a poco viendo la posibilidad también de hacer terapia online, ¿no? Pero eso es algo que estamos, ¿no? Procesándolo para tener un formato, ¿no? Y poder hacerlo, ¿no? De una forma, pues, mucho más, de manera más formal. Ujú. Oye, qué interesante eso que comentas. Ahora, en relación al tema que has tocado recientemente, el tema de la ansiedad, también es un tema muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y a veces las personas en general no sabemos cómo reaccionar frente a esto, ¿no? Frente a un ataque de pánico. A veces viene alguien y te dice,
ya, ya, tranquilo, piensa en positivo, ¿no? Todo va a pasar, eres tú, el culpable de todo esto, son tus pensamientos negativos, piensa en el arco iris y todo será felicidad. Pero ¿por qué no puedes ser feliz? Si tienes que pensar de una forma, a veces la gente no comprende que la depresión o la ansiedad son procesos inclusive neuroquímicos, por decirlo así, no sé cómo decirlo en realidad, pero la gente cree que con una calmadita o con que pienses en cosas positivas, la realidad, tu visión de la realidad va a cambiar, ¿no? ¿Qué luces nos puedes dar tú para nosotros que no sabemos cómo abordar estos temas? En realidad, por ejemplo, y la persona con mucho más se entiende a la persona con ansiedad, porque todos hemos tenido en algún momento algún tipo de situación, ¿no? Que nos haya generado esta emoción, ¿no? Pero al depresivo muy pocos, por ejemplo, lo entienden, ¿no? Esa tristeza profunda, ¿no? ¿No? Ese no poder sobreponerse, ¿no? O sea, ya, pues ya tienes que sobreponerte, ¿no? A la mala le quieren hacer de que la persona no pueda estar mejor, ¿no? Y a veces los intentos de solución del entorno, ¿no? Agravan la situación, agravan la situación. Entonces, prácticamente con una persona en una situación, por ejemplo, de ansiedad, ¿no? Y la persona lo que pasa es que va a estar centrado en su cuerpo, en sus reacciones naturales. Por ejemplo, ahorita que haya un terremoto, ¿no? Todos vamos a empezar a tener, ¿no? Una alteración, ¿no? Del corazón, ¿no? Va a estar a 1000 por hora, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo nos va a preparar para poder huir, ¿no? O enfrentar algo. Eso es cuando Claro. es algo natural, algo de repente, ¿no? Pero el problema de nosotros los seres humanos, que ahora ya no es que nos pongamos ansiosos con cosas naturales que a todos puedan asustar, sino de repente con situaciones que son mucho más de interpretación, ¿no? Aunque la pandemia no es una cuestión de interpretación, obviamente, porque sí hay digamos, un evento afuera, ¿no? Que es entendible el temor, ¿no? Pero también hay gente que lo interpreta de distintas maneras, ¿no? Entonces, si esta persona se sigue centrando en el cuerpo, en esa reacción, ¿qué va a hacer? Va a hacer de que esta situación vaya hacia arriba. O sea, siento palpitación, siento muchas cosas en mi cuerpo y me empiezo a asustar de estas, digamos, reacciones. Y cuando me empiezo a asustar de estas reacciones, se dispara y me asusto más. Y así en un círculo vicioso hasta el ataque de pánico. Entonces es importante, ¿no? Trabajar en ese momento, ¿no? Que la persona pueda salir de esta ideación, ¿no? O de esta concentración en su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, incluso, ¿no? Trabajar la respiración, porque Mm, entonces tienen que parar de respirar, porque cuando tú respiras demasiado, te hiperventilas. claro. No sé si alguna vez, ¿no? Ha pasado, hay gente, por ejemplo, que dice, vamos a relajarnos, ¿no? Respira y etcétera, y cuando ya exagera en esto, te mareas, ¿no? Te hiperventila. Entonces, es importante trabajar, ¿no? Que pare en seco, ¿no? O de a pocos la respiración, ¿no? Para que pueda, ¿no? Y tratar de que él pueda estar distraído con otra cosa. Dentro de la terapia, por ejemplo, bueno, si hablamos de recursos, ¿no? Se le pide ya en la terapia, si hay una persona con este tipo de situaciones, que tenga una especie de diario a bordo. ¿Qué es un diario a bordo? Que tenga un cuaderno donde él pueda apuntar en el momento, a pesar de la angustia y del temor, porque es real, ¿no? Eso que está sintiendo, apunte todo lo que está viendo en el momento, qué está pasando. ¿Por qué? Porque queremos de que ya no esté acá en el cuerpo, sino, ¿no? Su mente en algo más, en algo distinto al cuerpo. Entonces empieza a ver qué había, quién está con él, etcétera, etcétera, y empieza poco a poco disminuir la ansiedad, ¿no? A tal manera que sea manejable, porque tampoco no podemos desaparecer la ansiedad. Es natural, todos hemos tenido, ahora en esta situación de COVID, por ejemplo, tenemos temor hasta de ir a comprar pan, ¿no? Una persona estornuda, Uf, ya estamos, ¿no? Bastante asustados, ¿no? Entonces, es natural.
el problema no es desaparecer la ansiedad, sino disminuir de tal manera de que se pueda poco a poco controlar, ¿no? Aparte, digamos, esta herramienta no es la única, ¿no? Hay que hacer otras cosas más, ¿no? Claro. Pero es una de las técnicas bastante clásicas que se utilizan en las personas con este tipo, ¿no? de dificultad, ¿no? Dificultades, ¿no? Sí, Entonces hay que también ver el entorno, ¿no? ¿No? Hay que ver la sobreexposición a los medios de difusión, ¿no? Muchos estamos todo el día, ¿no? Gente al principio yo también estaba, ¿no? Enchufados en la televisión con las noticias, ¿no? El cuento y recuento de cuántos infectados y cuántos muertos, que al final nos genera pues mayor paranoia, mayor miedo, ¿no? mayor Entonces, ansiedad, claro. claro, y buscar de que ya no haya una sobreexposición a esto, ¿no? Ujú. Eh, ya pues veré pues el resumen de las noticias en la noche de repente, ¿no? O escucharé cuando el presidente hable, ¿no? Y esto es, ¿no? Entonces, porque miren, ya nos dijeron 15 días, ya cuánto tiempo ha pasado, entonces ya no lo creemos, ¿no? Bien, todo lo que se nos dice, ¿no? Sí, pues ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Y mucha gente también ha descubierto que tiene ansiedad en el encierro, ¿no? Ha descubierto algunas cosas y de hecho todos de alguna forma, pasando por estos procesos de la pandemia, en esta cuarentena, tenemos diferentes procesos, ¿no? Emocionales, ¿no? Que ocurren, ¿no? Y me has hecho recordar ahora que hablabas un poquito de la depresión antes, cuando escuchaba frases, ¿no? Pero estas son mañoserías, ¿no? Esto lo haces porque no quieres hacer tal cosa, ¿no? O una vez, esas son cojudeces, de verdad que sí. Oye, pero ¿por qué siempre estás tan triste? ¿No? Te sonríe, ¿no? Claro que evidentemente, pues, depende mucho del enfoque o la mirada también que uno tenga de la vida, ¿no? La Claro, mirada y de las adversidades. el depresivo a veces no es entendido porque incluso la expresión del rostro, ¿no? Es tan apagada, ¿no? Y otra cosa, estamos en un sistema que no nos gusta estar con el dolor. Hay gente que no sabe escuchar, no le gusta escuchar y no le gusta contener. No es fácil, no es fácil. Entonces, estar con una persona constantemente deprimida, por ejemplo, te genera bastante carga. Y hay gente que huye, ¿no? O hasta Claro, se irrita, como tú dices, ¿no? Ya, ¿no? Y acuérdate que antes la enseñanza cómo era, ¿no? Todo se arreglaba a golpe o a grito, ¿no? exacto, sí, ¿No? sí, 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 sí. Y Tal todavía cual, hay esa tendencia, claro, tal ¿no? cual. ¿Cuál, no? Oye, pero qué interesante, todo el mundo huye, eso creo que explica un poco muchas cosas sobre mi persona. Muy bien. No, es una broma. Oye, Rafael, y entonces, ¿cuándo comienza este curso dirigido a psicólogos en este centro de formación? El curso de parejas, ¿no? Terapia. De pareja estamos haciendo ya la otra semana, ¿no? Y te voy a, si gustas, para que puedas pasarlo, ¿no? A tus Claro. contactos. Ahorita no tengo el brochure a la mano, ¿no? ¿Mm? Ni, Pero nos puedes entonces, pasar el link y lo podemos compartir en la descripción del video, lo podemos poner ahí para que ya, los interesados puedan participar, ¿no? Sería muy interesante. Y claro, sí, 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 te lo paso y encantado de poder escribirlos, ¿no? Y poder empezar a hacer un trabajo con ellos también, ¿no? claro, y uno es el de pareja, el otro es el de control de la ansiedad, ¿no? Claro, intervención en crisis, ¿no? Donde se Atención. va a trabajar ansiedad, depresión, ¿no? Y cómo trabajarlo a través del teléfono o a través de la videollamada o el Zoom, que ahora es lo que se tiene que hacer. Claro, claro que sí. Oye, qué interesante, Rafael, todo esto que nos cuentas. De hecho que son nuevos tiempos, ¿no? Nuevos tiempos en los cuales nos encontramos ahora viviendo, pasando y viendo muchas cosas, ¿no? Y hay que tener, pues, a veces nervios de acero, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Como dices tú, en el carro alguien tose o alguien estornuda o en la calle, ¿no? Uno está, pues, a la expectativa o a la defensiva, ¿no? De querer, no estar, ¿no? No estar en ese lugar, no estar en ese instante, ¿no? Y a veces la gente tiene reacciones poco empáticas, ¿no? Cuando esto pasa, por ejemplo, dentro de un carro, ¿no? Y quieren bajar a la persona, quieren botarlo del carro, ¿no? Pero estamos todavía en una época, digamos, terminando el invierno, ¿no? Entonces la gente, pues, se puede resfriar o puede tener una alergia, ¿no? Pero esto es algo una reacción muy particular, ¿no? Este, Rafael, te cuento, mientras vamos compartiendo pantalla nuevamente, te cuento, sí, porque nos han pedido por interno,
que no me olvide de compartir algunos comentarios importantes mientras seguimos a continuación conversando de los temas que hoy nos cuentas. A ver si puedo jalarlo, creo que no. Ya. Sí, ahí. Y bueno, es un poco también el tema de la formación, ¿no? Quería contarles a todas las personas que nos ven sobre nuestros nuevos proyectos. Este fue un proyecto presentado todavía antes de la pandemia, en la Casa de la Literatura, y todavía estamos desarrollando algunos proyectos. Estamos muy agradecidos con todas aquellas personas que han participado en las convocatorias literarias 2020. Hemos presentado en la Feria del Libro. Mira, Rafael, ahora que la Feria del Libro fue virtual, ¿no? Fue virtual también, ¿no? Una experiencia muy particular, muy especial, nueva, ¿no? En la cual tenemos que adaptarnos. Se presentó El Peruano Invencible, se presentó el homenaje poético de Enrique Verástegui y el Pessoa que llevo dentro. Aunque no lo creas, Rafael, estos libros, sobre todo este último que está en pantalla, El Pessoa que llevo dentro, Fernando Pessoa, un poeta portugués, hablaba de la multiplicidad del ser, ¿no? De los heterónimos, ¿no? Del otro, ¿no? De la otredad. Es muy interesante. Yo, sin ser psicólogo, me parecía bien interesante cómo la gente, muy encantada, por cierto, asume un rol diferente, ¿no? Un rol ajeno a su persona. ¿Crees tú, Rafael, desde un punto de vista psicológico, que a veces nos gusta a nosotros asumir, a las personas en general, asumir un rol diferente? Eso es por poder desarrollar de repente, enfrentarnos a un miedo, enfrentarnos a un cambio. ¿Crees tú que pueda ser así? Bueno, si hablamos de literatura, ¿no? En la literatura es una oportunidad de hacer muchos viajes, ¿no? Es como tener mundos paralelos, ¿no? Atreverse a hacer lo que uno de repente no se atreve en la realidad, ¿no? Y es básicamente también una forma, ¿no? De vivir vidas que uno no las ha vivido, ¿no? Claro. Ni las va a vivir de repente, ¿no? Sí, 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 sí. Recuerdo, Entonces, sí, sí, dime. no, recuerdo justamente que hicimos un curso de biografía en el taller de escritura y en el curso de biografía había una parte, ¿no? Que hablaba acerca de tu familia y en la otra parte, en la segunda etapa, hablaba de ti mismo, ¿no? Y en la tercera y última era un poco, como dices tú, la ficción, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer con este yo, ¿no? Y era bien interesante la proyección que tenían las personas en relación a lo que querían hacer con sus vidas, ¿no? Pero muchas veces la gente habla de los parámetros de felicidad como si, por ejemplo, dijera, bueno, una vez que termine mi maestría, wow, que termine esta maestría, podré decir que soy feliz, ¿no? Y se evitan del tiempo en el cual en este instante, en este aquí y ahora, pueden ser felices. Oye, yo me acuerdo que en el 82 era muy feliz, ¿no? Entonces, esta vivencia, ¿no? En este curso de biografía, cómo era su antes lleno de felicidad y cómo sería su después lleno de felicidad, pero durante todo su presente era una negación. Si tú tuvieras que decir, Rafael, desde un punto de vista psicológico, ¿cómo el individuo podría tomar más conciencia de su presente, eh, no sé si decirlo así, sintiéndose feliz a pesar de los problemas? Bueno, en realidad la felicidad no es un estado, digamos, constante, ¿no? Como todas las emociones en la vida, ¿no? Uno va a pasar y debe pasar, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, ¿no? Ahora nos ha tocado de repente en esta situación de pandemia pasar por dolor, pasar por inseguridades. Va a haber un momento de felicidad, ¿no? En realidad, esa expectativa del futuro es un poco ilusoria, ¿no? Como tú dices, si tengo maestría, si tengo doctorado, si tengo un carro nuevo, si tengo una casa, ¿no? Muy, muy grande, qué sé yo, y ahí voy a ser feliz. Eso no es así, porque en el transcurso, ¿no? Uno llega, ya uno es feliz en ese momento que llega, eso pasa, ¿no? Eso pasa, porque básicamente uno tiene que tomar conciencia muy sistémica, trabajar desde antes, ¿no? El hacer conciencia del presente, porque es el único espacio. El futuro uno lo puede ir construyendo desde aquí, ¿no? Entonces estamos en un sistema que se nos obliga a hacer cosas que no nos agradan, ¿no? O sea, el que trabaje en lo que le agrada es una bendición. Por Claro. eso es importante la vocación, ¿no? O sea, buscar bien su vocación,
¿no? Ujú. Porque mucha gente, ¿no? Está en una carrera, o lo que haga, ¿no? En lo que haga, ¿no? A veces por lo que le dijeron, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Y mucha gente escoge su profesión porque va a tener plata, dice. ¿No? Entonces no es eso, ¿no? Es encontrar lo que te va a agradar, porque es algo que vas a hacer toda tu vida. Claro, Va a marcar tu vida, va a marcar tus amigos, va a marcar hasta tu pareja, porque mucha gente no se casa, ¿no? Con la persona que estuvo en la universidad, en el instituto, ¿no? sí, Entonces, es algo que te marca. Entonces es importante, ¿no? Hacer lo que uno le agrada. Pero a veces es un poco difícil, ¿no? Cuando tienes que mover muchas cosas para llegar a ser. Yo tengo un amigo, ¿no? Que era mi profesor en secundaria y que ahora, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Está estudiando literatura. Él es ingeniero mm, y está estudiando después de tantos años literatura en San Marcos, ¿no? mira, ¿Por qué? Porque toda su vida él era una persona de cantar con su guitarra, leía un montón, escribía poesías. Y creo que nunca se atrevió, ¿no? A de repente, ¿no? A explorar más, ¿no? Y qué es eso, ¿no? interesante, Es qué hacer lo que interesante, ¿no? Qué interesante. Me has hecho recordar cuando tenía 16 y estaba a punto de ingresar a la universidad y les dije a mis padres, quiero estudiar literatura, ¿no? Y olvídate, fue una cosa, pero muy, muy divertida, ¿no? Muy divertida. ¿Cómo vas a estudiar eso? Vas a morirte de hambre, ¿no? Imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Así que finalmente estudié antropología. Y, y fui muy feliz, ¿ah? Y soy muy feliz, de hecho que sí. Pero es una cosa muy, muy divertida. Rafael, otra vez me indican por interno, debo seguir compartiendo esta Sí, no te pantalla. preocupes. Sí, qué entretenido es conversar contigo porque vemos varios puntos de vista a los cuales se va llegando, ¿no? Entonces, esto es un poco ver perspectivas diferentes, ¿no? Luego del libro de Pessoa, bueno, les comentamos a todos, a aquellas personas que nos escuchan y que nos ven, que tenemos un amplio stock variado de libros que pueden visitarnos en nuestra tienda virtual. Ya vamos a llegar a esa parte. Tenemos una próxima convocatoria, mira Rafael, se llama Nueva Normalidad y tiene un poco que ver con esto que estás conversando, que estás contando, ¿no? Está teléfono en la oficina. Es un poco adaptarse a estas nuevas circunstancias en las cuales nosotros vivimos, ¿no? Es una convocatoria literaria en la cual los autores podrán escribir, conversar y ver a través de la poesía, la narrativa, el relato breve, diferentes aspectos de esta nueva normalidad que nos toca vivir. Es más, o sea, inclusive en el proceso de adaptación en el cual nos encontramos muchas veces, ¿no? O sea, pasando, viendo, haciendo cosas, ¿no? Pero siempre, siempre, desde el punto de vista peruano, el peruano es muy, muy ingenioso. Para bien o para mal, el peruano no deja de ser muy, muy ingenioso siempre para sacarle la vuelta al sistema en las cosas que se hacen, ¿no? Claro, resulta un poco gracioso, ¿no? Pero a veces es un poco negativo para el entorno, ¿no? A veces pasan cosas muy terribles, ¿no? Esta pandemia, como siempre lo digo, ha sacado lo mejor de nosotros, pero también aspectos muy miserables de nosotros, ¿no? Muy terribles, ¿no? Muy terribles. Ya saben ustedes que están viendo Cartas a un ex joven editor y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde podrán encontrar esta fabulosa entrevista. También comentarles que pueden descargar gratuitamente esta edición digital, segunda edición digital de Luchadora, ¿no? Esto forma parte de la nueva línea digital de Autómata, de esta editorial, a la cual agradezco por haber confiado en mí. Y de alguna forma es un poco el proceso de adaptación, ¿no? Ver nuevas cosas y en este proceso de adaptación una línea digital, vamos a decirlo así, ¿no? Que llegue, ¿no? Justamente acá tenemos un conjunto de actividades diferentes en diferentes lugares o regiones de nuestro país, donde nuestra editorial ha llegado, ¿no? Donde hay un porcentaje muy grande, Rafael, en los talleres, en las presentaciones, donde se presentan chicas, ¿no? O sea, donde se presentan mujeres. Esto es, no he llevado un conteo estadístico porque no soy el estadista de esta editorial, pero es muy interesante la capacidad de expresión. ¿Crees tú, Rafael, que las mujeres, vamos a decirlo así, a nivel, no sé si literario o psicológico, tienen una facilidad quizá más especial para poder mostrar sus emociones?
Bueno, culturalmente es así, ¿no? Aunque ya los tiempos van variando, ¿no? A la mujer se le da mayor facilidad para aspectos de sensibilidad, ¿no? La expresión que ellas pueden hacer, por ejemplo, de llorar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pueden llorar muy bien, ¿no? Como deberíamos llorar, y nadie la va a juzgar. En cambio, un hombre que llore con todo el cuerpo, por ejemplo, y que sea sensible, y que no sea tosco, ¿no? Se le trata de otra cosa, no vamos a decirlo acá, ¿no? Ujú. Entonces, definitivamente, sí, puede haber una situación así. También psicología, te diré, estamos viendo, ¿no? Ya que hacemos colegiaturas cada cierto tiempo, ¿no? En la gestión que estoy realizando, y hay más mujeres que varones, ¿no? Psicólogos, ¿no? Entonces, creo que me parece bien, ¿no? Se están empoderando, ¿no? En varios aspectos, ¿no? En varias áreas, ¿no? Y ahí, no sé si habrá más, pero desde que estoy en el cargo, veo mucho más mujeres que varones colegiándose. Oh, mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante, Rafael. Y es posible, como dices tú, que sea un tema social, ¿no? Nuestra sociedad a veces es muy patriarcal y machista, lamentablemente no deja de ser machista, ¿no? Machista hasta el punto de que muchas veces hay cosas que puedan estar negadas para los hombres y también puedan estar negadas finalmente para las mujeres, ¿no? Entonces, esto tiene muchos puntos de vista, ¿no? Muchas formas en las cuales se enfoca, ¿no? Se enfoca definitivamente y se desarrolla, pues, la sensibilidad también en la literatura, ¿no? Otra de las cosas que también hay que hacer recordar a nuestros oyentes, a la gente que nos ve, es que pueden visitar nuestra tienda virtual. Aquí en la descripción, en la parte de abajo del video, les dejamos la descripción de la tienda virtual a la cual pueden acceder. También pueden acceder a nuestro catálogo de eventos. Muy bien, Rafael. Entonces, para cerrar, tenemos nosotros en una semana ya, va a comenzar tu centro, el centro el cual presides, el cual has organizado con tus compañeros, con tus colegas, va a organizar estos cursos, ¿no? Son dos, tres cursos los que se presentan. Bueno, ya hemos iniciado uno, ¿no? De intervención en duelo Ujú. complicado. Y vamos a iniciar dentro de una semana, ¿no? Uno que tiene que ver con cómo evaluar e intervenir en problemas de pareja. Y luego uno que tiene que ver con intervención en crisis, sobre todo en problemas relacionados con ansiedad, depresión, ¿no? Lo que está, como te digo, sucediendo aquí, ¿no? Ahora, ¿no? En este contexto, ¿no? Ujú. Rafael, antes de despedirnos, si por ejemplo algunas de las personas que nos ven tienen un problema de ansiedad, esto de respirar es una buena técnica, ¿recomendarías tú que la persona que tiene este instante de ansiedad pueda controlar su respiración y así bajar un poco no sé cómo decirlo, pasarse de vueltas? Lo que tenga que hacer para no estar en contacto con su cuerpo, eso es importante. Oh, externalizar. Claro, si voy y me pongo a conversar con alguien, si me pongo a hacer algo, si empiezo a escribir, ¿no? La respiración ayuda, ¿no? Sí, sin exagerar, como te digo, porque podemos llegar a hiperventilarnos, ¿no? Eh, Definitivamente por ahí hay técnicas de visualización, poder imaginarnos en un lugar, ¿no? Eh, Hay técnicas bueno, pero eso o sea, no esperar a que te dé el ataque, ¿no? La situación, sino empezar a practicarla siempre para que cuando tú tengas esto ya tengas una experiencia. Hay Claro. gente que logra, por ejemplo, poner su mente en blanco, es decir, no pensar. Ujú. Eso es bien difícil, porque estamos constantemente, ¿no? El ser humano está constantemente en pensamiento, qué va a hacer, y planificación. Entonces, son diversas técnicas que podemos hacer, visualización, respiración, relajación muscular, ¿no? Que empiezan desde la parte inferior, que son tus pies, haciendo mayor tensión y relajándola hasta tu cabeza, ¿no? Pero es Mm, todo un proceso, ¿no? Que se tiene que ir entrenando, ¿no? Ahora, claro. gracias a Dios, hay algunas cosas que dependiendo de cómo lo manejemos, hay que ver también quién es el que lo ha subido. Están en YouTube, por ejemplo, Ah, ¿no? Hay una técnica de relajación, ¿no? Digamos, sistemática, ¿no?
que está ahí y que uno puede ir trabajándolo como un tutorial, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, como te digo, tiene que ver con eso y tiene que ver también con el aspecto del apoyo, ¿no? Hay una mayor predicción, ¿no? De que caigamos en mayor ansiedad si de repente no hay un entorno de repente familiar adecuado, ¿no? Donde los lazos afectivos estén bien, donde te sientas, es un entorno, la familia debería ser un entorno seguro para nosotros, de contención. ¿Cuántas personas no estarían con un psicólogo? O sea, los psicólogos dejaríamos de tener trabajo, así literalmente, si la familia hiciera su trabajo, su chamba, que es, ¿no? Ser un espacio de contención, ¿no? De escucha activa, de aceptación incondicional, ¿no? Estaríamos pateando latas los psicólogos, ¿sabes? Si esto es así. ¿No? Hay Muy gente que bien. te contrata solamente para que lo escuches. Y le basta eso, porque no se siente escuchado por nadie más. ¿No? Nadie le Mm, escucha. Y estamos, pues, todos estamos siempre, sí, a veces tan agitados, en tanto correteo, que no nos a veces permitimos escuchar a otro, ¿no? Se nos va el tiempo, entre comillas. sí, 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 sí. La escucha activa, ¿no? Qué ¿No? interesante. Eso es Gestalt, ¿no? Eso pertenece a la escuela gestáltica. Pero yo creo que más que estar a todo psicólogo Mm. tiene que ser entrenado en una escucha activa, donde estés toda tu conciencia con el cliente, ¿no? Si no, imagínate, ¿no? Que vayas a un psicólogo que esté en otro mundo, ¿no? Un psicólogo tiene que estar para ti en ese momento, ¿no? Ujú. Y una escucha activa en el sentido que va, de repente tú lo puedes ver ahí muy, muy tranquilo, ¿no? Pero va asociando todo lo que le estás diciendo y va planificando qué es lo que se puede hacer, qué técnica va a trabajar, qué hacer más contigo, ¿no? ¿No? Es Sí. como el juego de ajedrez, ¿no? Cuando tú juegas ajedrez, ¿no? Tú vas pensando qué voy a mover y hacia dónde va, ¿no? Y vas, digamos, planificando, ¿no? Muy bien, Rafael. Ha sido un gusto realmente haber conversado contigo. Vamos a dejar la descripción en la parte de abajo del video para que puedan contactarse con tu centro, ¿no? Y ahí está todo el cronograma indicado para que puedan ustedes asistir. Ya lo saben, esto fue la edición número 23 de Cartas a un joven editor y hoy día hemos tenido al escritor y psicólogo Rafael Omar Ballena Descalzo. Muchas gracias, Rafael, por tu presencia en el programa. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, Eduardo. Cuídate, cuídate. Permiso.